Si estás viendo esto, déjame decirte algo muy importante que tienes que saber. Todo ser humano muere y tras su muerte le esperará algo, al menos en la opinión popular. Lo que nos espera es claro en la palabra y es un juicio que decide si vas al cielo o al infierno. Puede que digas que eres buena persona y que Dios te va a llevar al cielo, pero lo vamos a ver un momentito. La palabra dice no mentirás y a esas personas que mienten se las llama mentirosos. La palabra dice no robarás y a esas personas que roban se las llama ladrones. No importa la cantidad o el precio de lo que cogiste o si fue descargar canciones o vídeos que no te pertenecen y debes pagar por ello. La palabra dice que honrarás a tus padres y a esas personas que no lo hacen se las llama desobedientes. Por supuesto, la excepción a esto es que te ordenen hacer algo que vaya contra Dios. La palabra dice no tendrás dioses ajenos delante de mí ni te harás estatuas de nada. En la tierra o debajo de ella o en el cielo ni te postrarás a servirlas o adorarlas. Estas personas que tienen otros dioses o que se hacen estatuas son llamadas idólatras porque Dios no ocupó el primer lugar en su vida. Jesús dijo no mirarás a otro ser humano para codiciarlo y cualquiera que lo haga es llamado adúltero de corazón. La palabra dice no matarás, pero Jesús añade que todo aquel que odia a su hermano será juzgado. A estas personas que matan u odian se les llama asesinos y no creo que deba seguir mostrando mandamientos para poder ver el punto de todo esto. Si nos basamos exclusivamente en nuestras obras respecto de la ley, todos y cada uno de nosotros está en un apuro. Vamos a morir, se nos va a juzgar y nuestras obras nos condenan al infierno. Eso es un hecho. El plot twist de la historia es que Dios nos ama más de lo que podemos imaginar. Y aunque desobedecer sus mandatos y presentarnos ante su presencia nos consumiría como algunos de los hijos del sacerdote Aarón en el tabernáculo, el amor de Dios es mostrado en que Él mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ahora bien, ¿cómo funciona todo esto? Cristo murió en la cruz libertándonos de los pecados por la expiación que está haciendo. Al morir inocentemente por todos los pecadores y resucitar al tercer día venciendo a la muerte con la muerte, nos muestra que podemos vivir eternamente. Pero él dijo a Nicodemo que el que no nazca de nuevo no verá el reino de Dios y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y si vemos más de cerca, el bautismo de Juan era por arrepentimiento de pecados y el nacer de nuevo, dice Jesús, es nacer de agua y espíritu. ¿Cómo vemos recibir la vida eterna? Consiste en arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Cristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor, porque arrepentirse no es decirse que mi pecado está mal, sino dejar mi pecado atrás. Así que te ruego por Dios que te reconcilies con Dios y así tengas la vida eterna y que compartas este regalo. La salvación no puede venir por nuestras obras, sino que es por gracia que somos salvados de la condenación que nos esperaba a ti y a mí. Pero que me das a elegir. ¿Ya está? Y yo muy maniático, prefiero. Vamos a ponernos serios. Yo cuando está casado. Vamos a escuchar un poco la palabra de Dios y que el Señor nos exhorte. No, que sea Él hablándonos, exhortándonos a todos por su palabra y que el Señor sea glorificado. Habíamos visto que estábamos estudiando, ¿no?, la epístola de Santiago,
que Santiago nos muestra que nuestra fe va a ser probada de muchas formas, ¿no? Que la audiencia más que todo es las 12 tribus, ¿no? Que fueron dispersas, ¿vale? En el primer siglo, que eran creyentes, que eran judíos, cristianos, y que Santiago pues exhorta a estos creyentes prácticamente porque estaban viviendo también en parcialismo, estaban haciendo una sección de personas, ¿no? Y que también muestra claramente Santiago que su fe iba a ser probada de muchas formas, ¿no? Tanto en la tribulación, tanto en medio de la tentación, en cómo recibes la palabra como autoridad, ¿no? En cómo haces la palabra, cómo eres un hacedor de la palabra. Esa era la cuarta prueba, ¿no? La quinta prueba era la prueba de nuestra fe ante el amor parcial, ¿no? Si tú eras una persona parcialista, hacías acepción de personas, tal vez por razas, estado social, etc., eras una persona parcialista, ¿no? La sexta prueba era la prueba de nuestra fe de obras justas, es decir, que si tu fe es genuina, ibas a producir frutos dignos de arrepentimiento, iba a haber obras en tu vida. No es que la salvación sea por obras, sino que tu vida iba a demostrar que tu fe era genuina, ¿vale? Tu manera de amar a tus hermanos, ¿no? De servir al Señor, de vivir una vida piadosa, vida santa, ¿no? Esos son los frutos, ¿vale? De una fe genuina, ¿no? ¿Vale? Sabemos que la salvación no es por obras, pero las buenas obras es la consecuencia de nuestra salvación, ¿no? Esa era la sexta prueba. La séptima prueba era la prueba de la lengua, en cómo un cristiano verdadero, si tiene una fe genuina, cómo tu forma de hablar, ¿no? Y va a ir cambiando. Eso es una santificación, ¿no? Si tú estabas en chismoserías, en acusaciones, ¿no? En hablar mal del prójimo, etc., Santiago nos exhorta, si tú vives en ese estado, estás en las chismoserías, acusando a la gente, ¿no? Entonces tu fe iba a ser probada ante tu lengua, ¿no? Y tú sabes que la lengua, el hablar, habla del corazón, ¿no? Si tú estás lleno de ira, tu boca no va a hablar de manera piadosa, ¿no? Va a demostrar lo que tú eres, ¿no? Entonces, un impío, por ejemplo, un impío no está regenerado, ¿no? No es regenerado por el Espíritu, entonces habla de su propia naturaleza impía, ¿no? Entonces, si tu fe es genuina, tenía que haber un cambio en tu manera de hablar, ¿no? En no estar en chismoserías, ¿no? Etcétera, ¿no? Esa era la séptima prueba. Ahora vamos a ver la octava prueba que Santiago nos muestra. Pero primero, antes de entrar al estudio, vamos a orar, ¿vale? Que el Señor nos exhorte y que sea Él hablando, ¿no? Amado Padre Todopoderoso, Señor, primeramente te damos gracias por la vida, por el día de hoy, porque somos inmerecedores de tu palabra, somos inmerecedores, indignos de ti, pero tú por tu gracia, Señor, nos usas de cualquier forma, a quien sea, Señor, incluso puedes levantar una piedra para tu gloria, Señor, y hablar de tu nombre, Señor. Perdónanos, Señor, si pecamos continuamente. Es difícil, Señor, es difícil llevar una vida conforme a tu voluntad, Padre, porque este mundo está roto, está bajo la codicia, el pecado, los deseos de la carne. Guárdanos, Padre, ayúdanos a vivir en santidad, guardarnos, Padre. Perdónanos también los pecados de nuestra propia naturaleza imperfecta, que desde nuestro corazón, de nuestra mente, en todo nuestro ser, Señor. Perdónanos, Padre, porque no somos merecedores de ti. Pero úsanos, Padre, para glorificarte. Úsanos para que nosotros, Señor, exaltemos tu nombre, Cristo Jesús, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando a tu pueblo, no sea mi mente, ni mi filosofía, ni nada de lo que pueda estorbar tu palabra recta. Sé que soy un hombre imperfecto, Señor, pero usa mi vida imperfecta para glorificarte. Ayúdame, Padre, que seas tú orando. En el nombre de Jesús, todo sea para tu gloria. Amén. Bueno, entonces vamos a ver la octava prueba, ¿no?
fe es probada en distintas formas, ¿no? Ahora lo que Santiago va a mostrar en la octava prueba, que se llama la prueba de la sabia mansedumbre, ¿Qué capítulo? capítulo 3, del verso 13 al 18, ¿vale? Va a demostrar que no es aquella persona que tiene un conocimiento alto, ¿vale? Te va a dar la salvación, ¿no? Sino que si tú tienes una sabiduría, ¿no?, que el Señor te ha dado, o eres inteligente en las escrituras del Señor, tú eres un teólogo, un erudito, etc. Santiago nos va a exhortar a nosotros. Si tú tienes esa capacidad de escudriñar la escritura, eres hábil, ¿no? Santiago va a decir, si tú tienes esa capacidad, demuéstrala por tu buena conducta, ¿vale? Va a ser una exhortación, ¿vale? Y también, te voy a dar un resumen, va a mostrar la falsa sabiduría y la verdadera sabiduría. Vamos a ver que la sabiduría es la palabra de Dios, ¿vale? Está en la Escritura. Un poco de contexto. Para la mente judía, la sabiduría sabemos que está en la Escritura. Para los judíos no solamente era el conocimiento teórico, ¿vale?, sino para los judíos también era ponerlo en práctica, ¿vale? Para los griegos la sabiduría era muy importante. El primer filósofo Cicerón del primer siglo declaró que la sabiduría era un regalo de los dioses. Sabemos que no existen dioses, ¿vale? Son demonios, pero ese contexto para la mente. Y ellos lo buscaban creía. los griegos, los hombres. Claro, los griegos tenían ese pensamiento en su cultura que la sabiduría te lo daban, era un regalo de los dioses, ¿vale? Y era mucho más valiosa que todas las posesiones que tú puedas adquirir, ¿vale? Y le tomaban más importancia a la sabiduría. Pero en la Biblia vamos a ver que la sabiduría te la da Dios, ¿vale? Pero vamos a ver el versículo 13 al 18, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, pregunta Santiago. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es lo que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, ¿no? Entonces, Santiago está mostrando, primero hace una pregunta, ¿no? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros, ¿no? Muestra por la buena conducta tus obras en la sabia mansedumbre. Ahora, la sabiduría, estamos viendo, les hablé un poco de contexto, que los judíos, que no solamente la sabiduría era algo teórico acerca de las escrituras, que es la sabiduría que Dios ha mostrado, en griego Sofía, conocer las cosas trascendentales de Dios, sino que esa sabiduría para los judíos lo tenías que vivirla, ¿no? Ponerla en práctica. Y los griegos pensaban que era un regalo de los dioses paganos, ¿no? Y que era más importante que cualquier posesión, ¿no? Cualquier cosa material, ¿no? Pero en la Biblia muestra que la sabiduría te la da Dios, Él es el que te la da. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, cuando el libro de Proverbios, cuando habla de el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, no habla de que nosotros tenemos que tener miedo de una forma como si Dios fuera un dictador. En hebreo es yirá, habla de reverencia o respeto, ¿vale? Habla de que el principio de la sabiduría es la reverencia y el respeto a Dios. A mí me llama mucho la atención ese versículo que dice el temor, no dice a Jehová.
Dice de Jehová. Sí, Es una por diferencia muy grande, el Sí. de Alá. Porque si fuera él sería como temerle a él, pero es Claro. como Pero, el temor de lo que él dice, de lo que él... pero no habla de, de- ay, mira, esto dice Dios, ay, qué miedo. No, yo lo obedezco porque tengo miedo. No, habla de No dice, reverencia y respeto, ¿vale? Esa palabra Claro, temor es muy interesante porque en el español lo puedes malinterpretar también, ¿no? Lo puedes decir, ah, bueno, tengo que tener temor del Señor. Claro, sí, pero en el sentido de reverencia, respetar, porque es algo sagrado, ¿no? Entonces, la sabiduría comienza con la reverencia al Señor, ¿no? Adorándolo. Proverbio 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría. Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, ¿vale? Proverbios 16, verso 16 dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia vale más que la plata. Entonces, con estos versículos sabemos que los judíos saben, son conscientes de que Dios les había prometido sabiduría, ¿verdad? No obstante, vamos a estructurar este pasaje del 13 al 18, ¿vale? Primero, del verso 13 la llamaremos la prueba de la sabiduría, ¿vale? Del versículo 14 al 16 nos vamos a enfocar en la falsa sabiduría. Y del versículo 17 y 18 nos vamos a concentrar en la verdadera sabiduría. En el versículo 13, si ustedes se dan cuenta, Santiago hace una pregunta, ¿verdad? Y esto va dirigido a las 12 tribus. Pero ¿cuál es la implicancia hacia nosotros, la iglesia, que nosotros somos creyentes también, ¿verdad? Entonces nuestra fe va a ser probada también, así como los creyentes del primer siglo, ¿verdad? Entonces dice, él hace una pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Aquí la palabra sabio en griego es sophos, que significa es la capacidad de erudición, de ser erudito, conocer la teoría, de poder responder diferentes preguntas, ¿vale? Con respecto al universo o respecto a la escritura, ¿vale? Entonces Santiago dice, ¿quién tiene la capacidad de erudición? ¿Quién es el que responde toda clase de preguntas, ¿no? ¿Quién tiene esa capacidad? Y entendido, dice, en griego es epistemón, enfatiza a la comprensión que se basa en el conocimiento previo de un conocimiento específico, es decir, habla de una habilidad específica o de un conocimiento especializado, ¿vale? Entonces, Santiago dice, ¿quién es sofo? ¿Quién tiene esa capacidad de erudición? ¿Quién tiene ese conocimiento especializado? Dice. O sea, si tú tienes eso, demuéstralo por tu buena conducta. No solamente es ese conocimiento, esa habilidad que tú tienes. Tal vez si tú seas un erudito, tal vez puedas dar una cátedra de teología sistemática o lo que sea. Si tú tienes todo ese conocimiento teórico, Santiago te dice, eso no sirve. Demuéstralo por tu buena conducta. ¿Me dejo entender? Nos está exhortando, ¿vale? Muéstralo por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Ahora, cuando dice mansedumbre, en griego es prautes, viene del adjetivo praus. Eso lo encontramos en Mateo 5:5, cuando dice bienaventurados los mansos. Praus, poder bajo control. Es decir, contexto histórico, creo que yo se lo había dicho, ¿no? Hablaba de un caballo que su jinete lo domaba, ¿verdad? El caballo era indómito, entonces venía el jinete, lo domaba el caballo, ¿no? Se dejaba, entonces a esa acción se le llamaba praus, porque el caballo ya estaba controlado, ¿verdad? Entonces, esta palabra mansedumbre viene de praute, viene de praus, poder bajo control. ¿Qué quiere decir? Que Santiago está diciendo, si tú tienes la capacidad de erudición, tú tienes ese conocimiento especializado, demuéstralo sometido al Señor. ¿Me dejo entender? Es un poco más profundo, ¿verdad? Mansedumbre está hablando de someterte al Señor, que Él sea tu jinete y todo ese conocimiento sea guiado por Él. ¿Dejo entender? ¿Vale? Entonces, Santiago te va a pedir esta prueba. Si realmente eres sabio, muéstrame
realmente cómo te conduces, ¿no? Y es Dios quien te va a guiar, no ese conocimiento, ¿vale? Ahora, Santiago va a mostrar del versículo 14 al 16, nos va a indicar lo que es una sabiduría falsa. ¿Cuál es la motivación de una sabiduría falsa? O sea, si tú tienes todo estamos viendo el versículo 13, que tú dices, Santiago, si tú tienes esa capacidad de erudición y esa capacidad, ese conocimiento especializado, eres dotado en eso, muéstralo por la buena conducta. Pero versículo 14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Contexto, estamos viendo, si tienes sabiduría, si eres sabio, entendido, tienes esa capacidad de erudición, ¿no? Ese conocimiento especializado, pero si tenéis celos amargos, o sea, si tu motivación es eso, tener celos amargos y contención en vuestro corazón, ¿no? O sea, si tu motivación es, si ese conocimiento hace minimizar a la gente, a tus hermanos, creerte superior, no te jactes, ni mientas contra la verdad. ¿Verdad? ¿Entienden? ¿Vale? Aquí la palabra corazón, tanto en el griego y en el idioma hebreo, significa mente, voluntad, ser interior. ¿Vale? Todo el ser. Santiago dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro cardía, ¿vale? Corazón, en todo tu ser, ¿no? Y tienes celos amargos y contención, aquí la palabra en griego, contención. Estoy buscando en español contención, yo creo que era de disputa, pero estoy buscando poner contener, eso no. Contención es como mostrar agresividad, mostrarte... Disputar, ¿no? ¿Vale? Pero esta palabra eriteia tiene un contexto histórico. Era usado para hablar para aquella persona que buscaba escalar o para obtener un cargo político con la ambición de poder, con la satisfacción egoísta de poder satisfacer sus deseos, ¿vale? O sea, habla de agresividad, ¿no? Y era usado para referirse a la ambición. O sea, si tú... Contienda también. Contienda, ¿vale? Pero mira, Santiago está diciendo en el versículo 13, ¿quién es sabio y entendido? ¿Quién tiene esa capacidad de erudición? ¿Quién tiene ese conocimiento especializado? Muéstralo por la buena conducta, sometido al Señor, en sabia mansedumbre. Pero si tu motivación es tener celos amargos o ser eriteia, o sea, escalar, minimizar a los demás con tal de que te alaben, ¿no? De creerte superior a los demás, ser contencioso, disputa, agresividad, ¿no? No te jactes, porque te mientes, ¿no? Ni mintáis contra la verdad, dice. ¿Por qué? Porque la verdad, ¿qué dice Dios? Dios es santo, ¿no? Es humilde. Si tú eres contencioso, celos amargos, y tú usas esa capacidad para minimizar a los otros, estás mintiendo, ¿no? Porque la palabra es pura, ¿no? Mira, de ahí te va a mostrar también la verdadera sabiduría. Entonces, ¿pero cuál es la verdad? La verdad, o sea, no mintáis con la verdad, dice. No mintáis contra la verdad, perdón. Dice, ¿cuál es la verdad? Ya lo hemos visto en el versículo 13, la sabiduría que nace de Dios en sabia mansedumbre, ¿verdad? Entonces, versículo 7 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. En el versículo 15, Santiago nos muestra las características de esa sabiduría falsa, ¿no? Esa sabiduría que solamente quiere creerse superior ante los demás, minimizar a los demás por algún conocimiento que tú tengas, ¿no? Dice que es terrenal, dice que es animal y es diabólica, ¿vale? Si tu deseo, si tú tienes esa capacidad de escudriñar la Escritura profundamente, o te sepas los versículos de memoria, o sepas toda la Torá de memoria, o sepas hebreo, griego, lo que sea, o sepas todo un libro de teología sistemática, si eso lo utilizas para minimizar a tu hermano,
mientes con la verdad, mientes a la verdad y no es una sabiduría de lo alto. Que la idea de edificación, nunca de... Exacto. De edificar. Pero ¿qué dice que es esa sabiduría? Pues, Esa sabiduría que tú sientes, esa motivación que tú sientes, perdón, es terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué terrenal? Santiago está diciendo que es que esa sabiduría, esos criterios, esa inteligencia está basada en los principios de este mundo. ¿Cómo se rige este mundo? Primero, tienes que destruir a los demás para alcanzar tu objetivo. Así se mueve el mundo, ¿no? Tienes que controlar a los demás, ¿verdad? Creerte superior. Mientras más conocimiento o grado tengas, eres superior, ¿verdad? Así se rige este mundo, ¿verdad? Por eso es terrenal. Y animal, en griego aquí es suchikos. Suchikos significa natural, que viene del alma o de la mente. Distinto, quizá también, ¿no? Animal distinto y de distinto. Puede ser también con ese sentido, ¿no? De instinto, no de razonamiento, ¿no? Puede ser. En el griego te habla que viene de la mente. Es de tu propia naturaleza. Claro, de tu mente. instinto, sería instinto. Podría. Porque los animales tienen mente también, ¿no? En cierta manera. Pues los animales actúan por su propia naturaleza, pero está hablando del ser humano. Sí. Viene del alma, Sí. de la mente, ¿no? Que es solo mental. O sea, no es la sabiduría del Señor. Tu motivación no es agradar al Señor, tu motivación es ser superior a los demás. Entonces, es animal, su chico, porque viene de tu propia mente. Es de tu mente. Es terrenal porque tú te basas a lo que... te acomodas a lo que dice el mundo. Tienes que ser superior a los demás. Jactarte ante los demás. ¿Y por qué es diabólica? Porque su origen es Satanás, ¿no? ¿Quién acusó? A Dios. Él es el primero, ¿no? Es diabólica, ¿no? No es que Satanás entre en nosotros, ¿ah? Porque nosotros estamos sellados con el Espíritu, sino que cuando hacemos esas cosas, el origen es Satanás. ¿Me entiendes? En el versículo 16 habla de los resultados de la sabiduría falsa. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Porque donde hay celos, contención, allí hay toda obra perversa. Santiago está diciendo, donde hay celos y contención, o sea, esa motivación, es decir, la envidia, las contiendas, el ego, lo único que va a producir es perturbación y obras perversas. Perturbación en griego, akatastasia, dice, significa desorden, rebelión, anarquía, ¿no? Es decir, ese tipo de sabiduría lo único que va a producir en el cuerpo de Cristo, desorden, rebelión, confusión, inestabilidad. ¿Por qué? Porque tu enfoque no es agradar al Señor, tu enfoque es ser superior a tus hermanos. Entonces es acatastasia porque vas a confundir a tus hermanos. ¿Quieres ser tú? ¿Quieres ser superior a ellos? Porque tienes un poco de conocimiento de la Escritura. ¿Me entiendes? No vas. ¿Y por qué perversas? En griego faulo significa sin valor, defectuoso. No sirve. Si hay celos, hay contención, esa sabiduría, ese conocimiento que tú tienes, pero lo usas para hacer contención, celos amargos, es faulo, significa no sirve, no edifica a nadie, por más que te tengas toda la teología sistemática acá, o sepas versículos de memoria, o toda la Biblia entera de memoria, no sirve. Y al fin y al cabo, porque en verdad quien se haría daño en verdad es una persona propia, porque por ejemplo, tú puedes ir con ese sentido, un ejemplo, ¿no? Y tú le dices la verdad, porque la sabe a otra persona, la otra persona puede salir edificar, y en verdad el que te hace mal es también, ¿no? Claro, pero o la otra persona es está que edificada. la Biblia nos manda a hacer luz, no jactarnos ya. a lo que sabemos. Ya no hacemos nada. ¿Me entiendes? Ya. Aquí está hablando Santiago de que si tú tienes esa capacidad de erudición, ¿no? Si tú tienes ese conocimiento especializado,
Si tú tienes, demuéstralo por tu buena conducta sometido al Señor en sabia mansedumbre. Pero si tu motivación es tener celos amargos y contención, no te jactes, dice. ¿Por qué? Ni mientas con a la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es pura. Y si tú tienes ese sentimiento, estás mintiéndote, ¿verdad? Va a ver, está demostrando en el versículo 16 los resultados de esa sabiduría falsa, ¿no? Que hay perturbación y obras perversas. Es defectuoso, no sirve, no edifica a nadie, hay anarquía. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende? ¿Vale? Entonces esta prueba, si nuestra fe es genuina, si tú tienes conocimiento teórico aquí de las Escrituras, debe serse reflejado en tu buena conducta. O sea, tienes que andar conforme a la voluntad de Dios. Si tú dices tener un conocimiento privilegiado, por decirlo así, ¿no? O dices ser un teólogo, o dices ser erudito, o lo que sea, lo que tú hablas, o lo que tú tienes aquí, tiene que demostrar tu manera de vivir. Así de simple, ¿vale? Entonces Santiago nos ha mostrado, en el primer verso, nos confronta. Si alguno es sabio y entendido, demuéstralo por tu conducta, ¿no? En sabia mansedumbre. También habíamos visto, si esa sabiduría, su motivación es la envidia, la contención, ¿verdad? Es ser más que otro. Santiago deja claro que esa sabiduría no es de Dios, sino es terrenal, animal, diabólica, ¿verdad? Ahora Santiago nos va a mostrar del versículo 17 al 18 la verdadera sabiduría, ¿vale? Dice, versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Ya lo dijo, ¿verdad? Pura. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, da buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, ¿vale? Aquí la palabra pura en griego, ¿vale? Significa libre de contaminación, agnos en griego, libre de contaminación, ¿vale? Esta palabra agnos en el griego, en Grecia era utilizado cuando un sacerdote o un adorador se purificaba primero antes de entrar a la presencia de los supuestos dioses que ellos tenían, ¿no? Porque se apartaba prácticamente, ¿no? Deriva de la palabra agios, significa apartado. Agnos significa libre de contaminación, pero deriva de la palabra agios, de ahí viene santos, la palabra santos, apartados. ¿Cómo es santo en griego? Agios. Agios. Sí, por su De la raíz apartados. agape no. De la raíz agape, agio, no. ¿Vale? No sé. ¿Vale? Entonces, ¿qué está diciendo la verdadera sabiduría? Que es libre de contaminación, pura, ¿vale? Y nos va a mostrar 7 características de esa sabiduría. Primero es pacífica, ¿vale? Es decir, produce paz, en contraste a la otra sabiduría, que produce discordia o contención. Produce paz. Es amable, es decir, es equitativo, considerado con los demás. 3, es benigna, porque es buena. Llena de misericordia, porque es compasiva. Da buenos frutos, 5. Sin incertidumbre, 6, es decir, no es dubitativa. Es una sabiduría firme, estable, ni hipócrita, es decir, sin fingimiento. Acá están las características. Si tú dices tener ese conocimiento privilegiado, debes mostrar esto. ¿Me entiendes? Si tú dices ser erudito, si tú dices ser teólogo, si tú dices hacer teología sistemática o lo que sea, estas características, todo tu conocimiento debe mostrar esto. Tu vida tiene que demostrar esto.
pacífico, amable, benigno, lleno de misericordia, buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría de lo alto, hermanos. Y también va para mí. ¿Vale? El versículo 18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Este verso es un poco complejo, ¿vale? Es como decirles, ustedes agarran, qué sé yo, una naranja o una manzana, ¿vale? Y lo siembran. De hecho que también va a producir fruto, ¿verdad? Va a crecer la planta, ¿no? Pero está sembrándolo con todo y la manzana, no te las comió, porque suficiente sería la semilla, ¿no? ¿Vale? Lo que está diciendo aquí Santiago es que si tú siembras justicia, va a producir más justicia. La justicia es caminar en santidad, ¿vale? Es caminar en santidad. Si tú sigues caminando en santidad, vas a producir más justicia, más y más. Porque estás sembrando frutos, y ese fruto va a dar más frutos. Eso es lo que está diciendo Santiago. Es como el pecado dice que te lleva a más pecado. Cuando peca te lleva a otro pecado. Entonces, si tú caminas en justicia, vas a producir más justicia. Vas a caminar más en santidad. Es lo que quiere decir Santiago, ¿vale? Caminar en obediencia va a producir más obediencia, ¿vale? En Isaías capítulo 32, verso 17 dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. 2 Corintios 9:10 dice, y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Filipenses 1:11 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces la verdadera sabiduría es mansa, no está basada en tu solamente conocimiento, sino que ese conocimiento, si tú vas a crecer en conocimiento de las Escrituras, debe producir santidad. Si tú quieres crecer en conocimiento, debes de crecer en santidad. No para jactarte, porque eso entrarías a la sabiduría terrenal, humana. ¿Cómo se repite otra vez las palabras? Fruto de justicia. Cuando lo estaba leyendo antes del fruto de justicia, estaba pensando, yo digo, ¿qué otro versículo habla de fruto en la Biblia? Por ejemplo, por sus frutos los conoceréis. Claro. Y estaba pensando, yo digo, ¿habrá otro versículo que se mencione el fruto de justicia? Mira, ahí está. Es que está todo relacionado. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos está exhortando a nosotros Santiago aquí? Que si nosotros sabemos al menos así un poquito de la Escritura, eso debe producir obediencia. Pero no jactarte con tu hermano, que recién está iniciando en la fe, se ha convertido, o de repente no ha tenido nadie quien le enseñe. No me gusta la voz enseñar. No jactarte, porque si no, esa sabiduría no sirve. Esos chicos no sirve. No edifica a nadie. Más bien vas a producir anarquía. Vas a confundir a los demás creyendo que ellos van a crecer en conocimiento y van a creerse también ser superior a los demás. Y eso no debe ser así, sino que la sabiduría, la verdadera sabiduría te está diciendo que es amable, benigna, llena de misericordia, buenos frutos. Todo ese conocimiento, versículo 13, en sabia mansedumbre, sometido al Señor. ¿Vale? Es una exhortación para mí. Bueno, hermanos, ha sido corto, pero bueno, el Señor pues nos ayude. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, gloria a Dios por ello, ¿no?